¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Pesos y Contrapesos. Como siempre, estamos grabando desde los estudios en Webnéticos Internet Studios desde Guaynabo, Puerto Rico. Y durante el día de hoy tenemos un invitado especial que nos acompaña desde la ciudad de San José en Costa Rica. Nos referimos al diputado Andrés Ariel Robles Barrantes. Él es diputado por el partido Frente Amplio en la Asamblea Nacional de Costa Rica para el periodo 2022-2026. Buenas tardes, diputado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Nos sentimos súper honrados de poder compartir con ustedes en este espacio y a través de ustedes saludar al hermano pueblo de Puerto Rico. Bienvenido, el saludo es recíproco y como siempre también nos acompaña el compañero panelista Jeffrey Martínez. Jeffrey, ¿cómo estás? Todo bien, Camilo. Saludos, diputado. Tenemos casa llena, Jeffrey. Sí, Seguro. Bueno, y vamos a comenzar. Ustedes nos dirán, pero ¿cuál es la conexión o cuál es el propósito, ¿verdad? de esta conversación? Y es un propósito sobre un tema que ha tocado mucho la vena de los puertorriqueños y no tan solo en Puerto Rico, sino de los costarricenses y los amigos centroamericanos, como por ejemplo amigos también en Panamá, en todos los países de Centroamérica y extendiéndose también a Europa, ¿no? Esto es un fenómeno, me refiero al fenómeno de la gentrificación y que eso tiene otros matices, otros problemas como el desplazamiento. sí. Aquí en Puerto Rico se ha hablado mucho sobre, por ejemplo, la palguera, sobre, por ejemplo, las estructuras en Dorado. Lo mismo está pasando Rincón también, en muchas áreas. claro, Sí. en otros países. Y durante la tarde de hoy nos vamos a concentrar específicamente en Costa Rica y en Puerto Bueno, Rico. tanto así que quedó eso plasmado en lo que es el álbum de Bad Bunny. Claro, claro. Eso es así, por eso es que Estamos aquí hoy. tenemos el invitado Andrés Robles, quien, ¿verdad?, presentó durante una locución en la Asamblea Nacional una reflexión sobre específicamente el álbum de Bad Bunny y la canción que habla Lo que le pasó a lo que le Hawái. pasó a Hawái. Yo quiero, para refrescar la memoria de las personas que nos sintonizan, vamos a ver el video en el que el diputado hace referencia y utiliza la comparación con la canción. Vamos a verlo. Río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte la bandera ni olvide el Elolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Yo no quiero, diputadas y diputados, que a Costa Rica le pase lo que le pasó a Hawái. Hoy, Costa Rica entera, pareciera que tiene un rótulo encima que dice Costa Rica se vende. Y esa es la realidad en la que están viviendo muchísimas personas. Un fenómeno que tiene un nombre y un concepto que es importante conocer, que tiene que ver con la gentrificación. Un fenómeno de gentrificación que es de un modelo en el cual el Banco Mundial ha tenido participación profunda en otras latitudes, en donde en los países, por ejemplo, por donde pasó Rodrigo Chávez, se hipotecó el interés colectivo y han promovido en hace muchos años políticas que hoy son un fracaso absoluto. Diputado, y creo que podemos comenzar esta conversación preguntándole ¿cuál es la definición de la gentrificación? Ujú. Bueno, yo primero decirles que tal vez lo que a uno le mueve profundamente al hablar de este tema nace en que yo vengo de una zona rural de Costa Rica, ¿verdad? Así, yo vengo de la zona sur de Costa Rica. Es una región donde el mar está muy cerca, ¿verdad? Es decir, de mi casa está Ujú. como a una hora, un poquito menos. Y la costumbre, digamos, de la gente de donde yo vengo es históricamente ver las playas, ver las montañas, los ríos como un espacio en el que uno convive con los ecosistemas, los protege, pero es típico, ¿verdad? Los fines de semana, es decir, las familias se van a estos lugares de forma gratuita, sin pagar absolutamente nada, y ahí comparten en familia. Ese es el espacio mejor para poder desestresarse, olvidar los problemas,
compartir con la familia sin tener que recurrir a grandes gastos, ¿verdad? Ujú. Entonces, la familia trabajadora siempre ha ido a estos espacios. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, Costa Rica en el último tiempo, y yo creo que este es un fenómeno, no creo, estoy seguro, es un fenómeno internacional, empieza a enfrentar que personas que vienen de otros lugares empiezan a comprar las cercanías a las playas, empiezan a comprar las espacios incluso también urbanos, y bueno, van de alguna forma excluyendo más y más a las personas locales. Les excluyen de forma que el costo de la vida, por ejemplo, cuando cambian las características, las personas que llegan ya no quieren pagar en colones, que es la moneda nacional costarricense, sino que quieren pagar en dólares. Costa Rica no tiene una economía dolarizada, es decir, es el colón, la moneda oficial, pero bueno, ya empieza a cobrarse en dólares, o incluso en algunos lugares no se utilizan ni siquiera ya monedas, ni colones, ni dólares, sino que utilizan, por ejemplo, monedas digitales o bitcoins ¿verdad? O unas transacciones digitales diferentes. Entonces, el costo de la vida empieza a dispararse. Ya las personas locales no pueden pagar los alquileres, o incluso los dueños de los edificios, tanto extranjeros como nacionales, no quieren alquilarle a los costarricenses, a las personas costarricenses, porque dicen, mire, es que es muy poco rentable, es mejor alquilarle a un extranjero. Entonces, los costos se disparan por las nubes, la gente ya no puede vivir ahí, el acceso al agua se vuelve cada vez más difícil, ¿verdad? Sí. De un pronto a otro se deja de hablar español. Nuevamente, nuestro idioma oficial es el español en Costa Rica. Ya hay lugares en los que todos los rótulos están en inglés. Y bueno, en medio de todo esto, pues uno podría decir que la gentrificación es un fenómeno de desplazamiento, ¿verdad? En el que una clase social de mayor poder adquisitivo, así gente más rica, desplaza del espacio a la gente con clases sociales más vulnerables, más limitadas económicamente, y que encuentran imposibilitada su posibilidad de vivir en un espacio, especialmente gente local, desplazada en mucho por gente extranjera, digamos. Eso es lo que pasa hoy en Costa Rica. Y bueno, ese es el fenómeno que estamos viviendo hoy, es un fenómeno de gentrificación, de turistificación, que es un fenómeno todavía más específico, porque lo que estamos viviendo también tiene que ver mucho con una lógica en la que se ve como que el turismo, es decir, el país está en función del turismo, no en función de la comunidad local. Y ese fenómeno, pues claro que tiene sus cosas, es decir, por mucho tiempo y en Costa Rica la gente es reconocida a nivel internacional y nacional, y es una cosa que ojalá cuando vengan, que están invitados, y todas las personas que siguen el podcast, de que ojalá Estamos vengan. planificando eso. Sí, aquí los recibiremos con las manos abiertas. La gente en Costa Rica, estoy seguro que en todos los pueblos latinoamericanos, es Bien gente acogedor. noble, es gente noble. En Costa Rica el lema es pura vida, es decir, la gente Sí. trata de abrazar con pasión, ¿verdad? Y con honestidad, se entrega a las personas que nos vienen a visitar. Nos sentimos muy honrados de su visita. Y Pero lo que está ajá, pasando hoy es que la gente de aquí ya no está logrando vivir, no está logrando entrar ni a playas, claro. esa playa que les hablé al principio. Hay lugares hoy que, a pesar de que en Costa Rica está prohibido privatizar playas, Ok, lo esa era una están de las haciendo. preguntas que le íbamos a hacer, las leyes en cuanto a las costas. Está prohibido que, como en Puerto Rico, que hay una zona marítimo terrestre que se construya después de cierto límite y Sí, que se bueno, bloquee el acceso también a las playas ¿verdad? Para el público en general. sí, bueno, en Costa Rica la legislación ha sido por años robusta. Yo creo que Costa Rica, además, tener esas legislaciones que están amarradas a nuestra constitución política, que Ujú. la constitución política de Costa Rica es una constitución ya grande, ¿verdad? Está vigente desde 1949, y esa constitución consagró como principios constitucionales en materia ambiental, de manera que, por ejemplo, la zona marítimo terrestre de Costa Rica está protegida por su constitución política, Ok. por ejemplo, plantea que hay una zona de 200 metros más o menos, pero hay 150 metros que podrían ser, vamos a ver, se le podrían concesionar, ¿verdad? A personas, y reserva 50 metros, ¿verdad? Que son inalienables, es decir,
no pueden ser tomados ni vendidos ni transferidos y son de acceso completamente público, ¿verdad? No se puede, las playas en Costa Rica no pueden privatizarse, no se les puede cerrar el paso para que solamente entren y las personas que pagan. Es decir, un gran hotel no puede cerrar el acceso a la playa. Esto va en contra de nuestra constitución, en contra de nuestra legislación. Pero repito, eso está pasando hoy, ¿verdad? Eso está pasando hoy y es uno de los agravantes por los cuales hoy la comunidad local en Costa Rica, nacional, está reaccionando con muchísima vehemencia diciendo, algo está pasando. Hoy, hoy quiero decirles además, la mayoría de medios de comunicación costarricenses hoy están planteando el tema de la gentrificación Sí. como un fenómeno. Obviamente, y en esto habrá que agradecerle a un boricua, ¿verdad? que, 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 que ha puesto sobre la mesa. Y mire, aquí no se trata ni si usted es fan de Bad Bunny o no es. No se trata de eso. Se trata de que hay que ser fan de un artista que aunque que por los fines que sea, decide tomar un tema, ¿verdad? De características sociales, políticas, y ponerlo sobre la mesa para que se vea. ¿Verdad? Usar su plataforma para que un tema se discuta, yo creo que eso debe ser aplaudible siempre, independientemente de que usted o le guste o no le guste Bad Bunny, ¿verdad? Sí. Pero Estoy, a estoy mí de sí me acuerdo. gusta, pero lo digo nada más por aquello que a ellos no me gusta. Ya estoy de acuerdo con usted, diputado. Le iba a preguntar porque mencionó, cuando estaba hablando sobre la canción de Bad Bunny, mencionó el Banco Mundial y Mm. también quería hablarle sobre esas políticas que posiblemente a lo mejor vienen del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Pero además de esas instituciones, lo que se ha hecho en Costa Rica, que han agravado la situación, ¿verdad? Y desde cuándo se han implementado estas políticas. Bueno, tiene que ver mucho, es un fenómeno ciertamente internacional. Nuestro presidente actualmente es un tecnócrata, ¿verdad? Que Ujú. estuvo fuera de Costa Rica 25 años, para que ustedes tengan una idea. Trabaja como directivo del Banco Mundial en países de características orientales, en otros lugares, Indonesia y otros lugares, de Tailandia y demás, y por donde pasó, ¿verdad? Uno de los procesos que aplicaban era este fenómeno, un fenómeno que hoy tiene características completamente gentrificadoras, ¿verdad? Es decir, por donde pasó, nuestro presidente lo que promovía a través del Banco Mundial eran estos programas de reajustes estructurales, ¿verdad? En Sí. los países, y uno de las grandes, ¿verdad? Propuestas era que las zonas con mayor riqueza natural, bueno, fueran explotadas, ¿verdad? Ya fuera por capital inmobiliario, ya fuese por desarrollo turístico y bueno, esos lugares hoy lo que tienen es una enorme desigualdad, ¿verdad? Es decir, años después fue como un boom económico, ¿verdad? Ujú. Es que esto es lo que pasa y Sí, yo eso es creo lo que que pasa eso cuando de estamos viendo. repente se abre la economía y quieren privatizar todo. Hay como una entrada de capital de cantazo, pero después la gente sufre las consecuencias. Qué curiosidad que menciona que él trabajó en los casos de Indonesia y Tailandia, unos casos que ocurrieron desastres nefastos, ¿verdad? En lo financiero en la época de los 90. Lo que pasa es que todavía en Costa Rica, digamos, desafortunadamente como que no se conoce bien, no ha calado popularmente esto, es decir, presidentes de este corte de presidentes que hemos tenido en Latinoamérica y que estamos teniendo en el mundo, ¿verdad? Que independientemente de la ideología, aquí no se trata de meternos en el tema ideológico, pero Ujú. que es una nueva figura de hacer política que la hace desde la plataforma del populismo, desde la plataforma del odio, de muchas cosas, ¿verdad? De generar una confrontación, un ataque y lo que ustedes pueden estar viendo también en sus países, pero por ejemplo, lo que uno ve, vamos a ver, en Estados Unidos, con el modelo de lo que hoy se tiene, también lo estamos viendo nosotros en Costa Rica un poco a la pequeña, ¿verdad? Y entonces la gente todavía no se ha dado cuenta mucho de lo que resulta de esas implicaciones de esos modelos, pero ciertamente hay una cuestión geopolítica Ujú. necesaria de analizar en esto. Es decir, el mundo lo que pareciera es que hay personas que ya no quieren vivir en sociedades donde se mueve nada más la lógica del consumo. Voy a ponerme un poco filosófico, después No me se disculpan preocupe, por allá. eso, Vamos. pero digamos, vienen de sociedades en las que se vive para trabajar, ¿verdad? Y consumir. Entonces yo trabajo
vivo y mi vida es trabajo y consumo, corro rápido, es decir, la vida es bajo el lema de time is money, ¿verdad? Tiempo es dinero y no se puede tener, o sea, time is money, not life, ¿verdad? Ujú. Es una lógica en la que se mueve así y estas sociedades, ¿verdad? Resulta que hay mucha gente que dice, bueno, yo no quiero vivir más ahí, me prefiero, y está bien, prefiero vivir en otro lado, y resulta que encuentran muy agradable venirse a vivir a países donde la vida se asume de otra forma, ¿no? Y Costa Rica es un país de esos, Puerto Rico estoy seguro que ha sido un país de esos donde la gente pues vive, ¿no? Ujú. Disfruta la vida, sale al patio y se encuentra con su vecino y habla un rato, ¿verdad? Y le, No y es le- una, so- no es una sociedad en la que usted no Ujú. sabe quién es su vecino y tienen 5 años de vivir en el mismo lugar y usted no sabe quién vive a la par. Ujú. Nuestros pueblos latinoamericanos son lugares donde se topa uno y al ratito ya se encuentra como una conversación capaz que se encuentra y bailan en un lugar, o cantan en un lugar, ¿verdad? Entonces, nuestras sociedades se vuelven muy atractivas para aquella gente que quiere venir a vivir acá o venirse para acá. Y lo que está resultando es que nuestros países pareciera que no tienen la estructura para poder ver ese fenómeno y saber qué hacer con ese fenómeno, ¿verdad? Y hay algunos que se aprovechan también. Es decir, aquí Claro. hoy en Costa Rica hay grandes inmobiliarias, negocio de bienes raíces instalado y es, a ver, 21 Century, una empresa que está aquí, está en otros países del mundo, también vendiendo propiedades, no son ni de Costa Rica y están vendiendo propiedades en Costa Rica a la diestra y la siniestra, es decir, le compran al pequeñito, voy a ponerlo en dólares como para hacer una equivalencia, Ujú. pero bueno, van y le compran una propiedad a un señor en, no sé, $30,000 y esa misma propiedad la venden en $3 millones, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que está pasando y yo realmente creo que es una preocupación muy grande. Por eso cuando la canción de Bad Bunny llega, lo que hace es que una cosa que nos está preocupando a todo mundo, Ujú. ¿verdad? Ujú. Pero a nivel internacional, como que todo el mundo dice, caramba, pero mira, si esto no es solamente en Costa Rica, si es que está pasando en todo lado. Y es un sentido de pertenencia, o sea, y es lo que estábamos discutiendo hace unos días aquí. Bad Bunny representa ese sentido de pertenencia de lo que es de él, ¿no? Él es un puertorriqueño que ha tenido éxitos a nivel internacional, pero que él se siente que su país se está perdiendo bajo ese rumbo, ¿no? Y esta discusión se da en el contexto de la visita también que recientemente, me parece que fue hace pocos días, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Costa Rica como parte de su primera visita oficial o viaje oficial, debo decir, como secretario de Estado. Se reunió allí con Rodrigo Chávez para, ¿verdad? Ciertamente temas sobre migración, sobre droga, pero también sobre desarrollo económico. Sabemos que Costa Rica tiene una industria muy importante, sobre todo en los equipos de laboratorio médico. Tuve la oportunidad de, cuando hacía mis prácticas como practicante en comercio internacional, exploré ese mercado de Costa Rica, un mercado interesante, sobre todo los equipos médicos, laboratorios, medicamentos, una industria muy importante que también pues a la vez se discuten que mientras más industrias tiene un país, evidentemente por más inversión extranjera y evidentemente los turistas o personas extranjeras, mismos empleados de esas industrias van a de una forma u otra tratar de acomodarse, ¿no? O hacer sus inversiones, ya sea personales o de negocio, en Costa Rica. Eso sin discutir el crecimiento de las Mm. plataformas estas como los Airbnbs, que Mm. sabemos que Costa Rica Pues, es un mercado muy, muy amplio en esa oferta turística. por supuesto, es un mercado amplísimo en Airbnb y ciertamente quería decir que sí tuvimos la visita esta semana del secretario de Estado de los Estados Unidos Ujú. que vino a Costa Rica y en un contexto complejo, además con actitudes inéditas. Eso nunca había pasado en Costa Rica, lo que pasó esta semana. Una visita, recordemos, en un contexto en el que Estados Unidos
dice que quiere recuperar el canal de Panamá, ¿verdad? Y que ha sido potente el presidente Trump en hablar de la recuperación del canal de Panamá como si les perteneciera a los Estados Ujú. Unidos el canal de Panamá. Y la influencia de China en los países latinoamericanos, solo para tener un poco de contexto en esa línea, hoy Costa Rica está en un proceso de licitación sobre su tecnología 5G y a partir de la presión de los Estados Unidos, Costa Rica, el gobierno de Costa Rica ha tomado la decisión de que las empresas chinas no participen dentro de esa licitación y justamente vino aquí el secretario de Estado de los Estados Unidos a decir que cualquier político, ¿verdad? Persona de toma de decisiones que colabore o que ejerza algún tipo de control político y demás sobre esto, de esta decisión de gobierno o que tenga algún vínculo con el gobierno de China, que le llamó enemigos aquí, ¿verdad? Tendrían que ponerle medidas, o sea, amenazó con medidas políticas, decisiones políticas de presión contra cualquier persona, doctor político que actúe en contra. Y además, una cosa inédita también, se reunió con personas aspirantes, ¿verdad? Del partido oficialista, personas aspirantes al gobierno en el proceso electoral que está próximo en Costa Rica, que es el 2026, de la elección de la presidencia. Es la primera vez que un secretario de Estado abiertamente, digamos, se reúne y lo que, que otras personas consideramos pareciera una muestra de incidencia de los Que Estados se Unidos reunió dentro solamente con un partido. solamente con un partido y los posibles candidatos de este Ok. partido, ¿verdad? Y Sí, le pregunto. y aparte, obviamente, nuestro gobierno ha estado completamente, vamos a ver, completamente, para decirlo de alguna forma, a expensas, ¿verdad? De lo que dicte la Casa Blanca, es decir, totalmente, con un ejercicio incluso ante lo que pasa en Panamá, un ejercicio un poco, vamos a ver, de bajar cabeza en lugar Claro. de pedir un poco de respeto por la soberanía del hermano pueblo panameño. Sí, sí. No, justamente estábamos hablando de esos temas aquí en el programa la semana pasada. Y ¿verdad? Una de las dudas que me surgió a mí viendo el conflicto que tuvo Estados Unidos con Canadá, con Colombia, con México. Me puse a pensar y dije, bueno, sabemos que China activamente está moviendo sus fichas dentro de Latinoamérica, ¿verdad? Está invirtiendo, está haciendo préstamos. Nos acaba de decir que iba a licitar ahí con ustedes. Le quería preguntar cómo desde su perspectiva, ¿verdad? Porque nosotros pues estamos aquí en Puerto Rico y los que nos gusta la política y todo lo demás, pues tratamos de consumir todo lo que está sucediendo a nivel internacional, pero ese contacto posiblemente con el país de China y lo que está sucediendo alrededor de toda Latinoamérica, pues no lo tenemos tan presente, ¿verdad? ¿Cómo usted ve lo que está sucediendo con China en Latinoamérica? Sí, bueno, resulta que uno podría ver que, vamos a ver, lo que nosotros vemos, es decir, Costa Rica tiene relaciones diplomáticas con China desde hace bastante tiempo, tiene un tratado de libre comercio eh, firmado. También habría que entender que Costa Rica es un país pequeño, es decir, dentro de la Ujú. lógica política y económica de América y el mundo. Y por eso siempre había ostentado, es decir, como una libertad diplomática, ¿verdad? Es decir, no se mete en los conflictos entre potencias, Claro. no entra en ese juego geopolítico y nuestros gobernantes de alguna forma habían sido respetuosos de eso, es decir, Ujú. no había necesidad de entrar a ese rol. Es por primera vez que estamos en esto ahora. Repito, hay que recordar que tenemos un presidente que viene saliendo del Banco Mundial, ¿verdad? Entonces, él decidió tomar partido completamente y bueno, aquí hay muchísima gente y esto más allá del espectro ideológico, es decir, Sí. esto lo reclaman izquierdas y derechas, ¿verdad? De que no tenía ningún sentido para pelar nuestro país, por nuestro país, que por un tema de seguridad de los Estados Unidos, ¿verdad? Se saque de una competencia a proveedores, independientemente de donde sean, ¿verdad? Que podrían ofrecer un servicio más barato para Claro. el país. Sí. Entonces, como un poco ilógico, ¿verdad? Lo vemos. Vamos a ver, no hace falta ser defensor del libre comercio. Es que todo está patas para arriba, diría yo, en Sí, estos sí. días en la política. Y yo no entiendo cómo hoy los principales defensores del libre comercio nos Exacto. dicen
que hay que levantar aranceles o que no deben competir empresas en un espacio, ¿sí? Pero entonces el discurso que nos tragamos, a ver, 40, 50, 60, 70 años de neoliberalismo, y así, aquí sí soy un poco ideológico, del No neoliberalismo, importa, este es el espacio. vienen y nos dicen ahora ya no nos gusta el libre comercio. ¿Qué es esto? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con todo lo que tenemos hasta el día de hoy? Imagínense que el conflicto Colombia-Estados Unidos recientemente, la solución o la amenaza fue, le subo los aranceles. Pero Claro. no nos pasaron diciendo por años de que los aranceles no se podían utilizar, que Ujú. nuestros países tenían que quitarle los aranceles a la importación de grandes empresas, de productos, especialmente agrícolas, porque ya los aranceles impedían el libre comercio y impedían la justicia económica y demás. Ahora los aranceles sí se usan. Y Sí, no, 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 no se entiende es nada. como usted No se dice, que estamos entiende nada. viviendo en tiempos populistas, demagogos, ¿verdad? Porque hasta el mismo... China, y quería decir en conclusión, Ah, China perdone. sí tiene, obviamente, China sí tiene presencia en el mundo entero. Ujú, Es decir, vaya, agarren cualquier camiseta, hasta en el mismo Estados claro. Unidos, y le revisan la etiqueta a ver dónde dice Made in dónde. Di en China, Sí, las mismas muchas gorras de cosas. Make America Great Again. Es una potencia, una de las grandes potencias emergentes del mundo, Claro. económicamente, y yo creo que a mi lectura, ya Latinoamérica desde hace tiempo no es el patio trasero de los Estados Unidos. Ujú, No lo es. Y no estamos diciéndole que no agradecemos las relaciones que podamos tener en materia comercial. Hay gente que creemos que lo único que deseamos es mirar al frente y que nos vean de vuelta con respeto y listo. Y listo, que nos tratemos con respeto y velemos porque tanto nuestros países puedan tener un camino digno, una vida digna. Y sí, caminar por ahí, como lo hemos hecho por mucho tiempo y sin necesidad de amenazas ni nada de eso. Sí, sí. Y esta visita también se da en el contexto de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de eliminar el español en sus comunicaciones oficiales en la Casa Blanca. Y entonces cuando ponemos en una balanza la visita o la gira que hizo Marco Rubio a Latinoamérica, que visitó Costa Rica, Panamá, República Dominicana, me parece que El Salvador también. O sea, hizo un media tour contrarrestando, ¿no?, las acciones que hace en Washington. Vemos un presidente tomando medidas muy drásticas y medidas obviamente inconsistentes con varias políticas, ¿no? Pero volviendo al tema de la gentrificación, quiero tocar el aspecto turístico en Costa Rica. En Costa Rica, por lo menos la oferta turística que se ve desde el ala internacional, Costa Rica siempre se ha representado como un destino ecoturístico, como un destino a que la gente va a utilizar los recursos naturales, a bañarse en sus aguas, en sus ríos. Esa gentrificación a la que usted reflexiona y discutimos hoy se ha extendido a esa zona ecoturística. No, no hay duda de eso, ¿eh? Que lo que está pasando en Costa Rica hoy es el atractivo turístico que era, y estamos hablando de que Costa Rica tiene política, tiene un aparato legislativo fuerte en materia ambiental en comparación con otros países. Sabemos quienes quisiéramos ir más allá, porque sabemos que la gente que viene a Costa Rica viene a ver lo que hace en materia de protección ambiental, viene a ver lo que los parques nacionales que en este país hay, viene a ver un país que es rico en biodiversidad, concentra más o menos en un territorio pequeñito casi 7% de la biodiversidad que puede haber en el planeta. Entonces, eso realmente ha sido un tesoro que es la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? No, Ujú. no se puede perder porque, y ante el mundo eso es lo que veníamos ofreciendo, lugares ecoturísticos de pequeña escala, hoteles nacionales pequeños, eso cambió. Ahora ustedes decían qué fenómenos tal vez han tenido implicaciones ahí. Bueno, se está dando ya el tema de las cadenas turísticas en masa,
que yo realmente digo que si usted quiere venir a Costa Rica, venga al turismo local para que vea lo que es lindo. Si usted quiere ir a ver un hotel, que es exactamente el mismo que tienen en Puerto Rico, en Colombia, en Cuba, en donde sea, es el mismo estilo, la misma cosa, es verlo por dentro y las mismas prácticas, vaya esos, pero el turismo más lindo que pueden tener es en espacios más pequeños, más locales, que les pueden tratar con la misma calidad y con la misma, con la misma tranquilidad y seguridad. Y bueno, y eso es lindísimo, pero ciertamente ese es el fenómeno que estamos viviendo. Recuerden que también pasamos por una pandemia que impactó el mundo. En medio de la pandemia, porque la situación turística y una economía como la costarricense, que tiene una enorme atracción turística que incide directamente en nuestra economía, especialmente en provincias muy limitadas económicamente, resulta que la pandemia, en contexto de pandemia, se aprueban una serie de leyes, ¿verdad? Que flexibilizan la posibilidad de las estadías en Costa Rica. Eh, Hay una ley específica que se aprueba para el tema de nómadas digitales, ¿verdad? Y eso lo que garantiza es darle ciertos derechos, privilegios a las personas que quieren venir a Costa Rica y tener estadías más largas para que entonces trabajaran desde acá ¿verdad? Y pudiesen estar en este país. Y resulta que esa ley hoy está teniendo grandes incidencias. Lo que está pasando es que está cambiando el turismo que venía. ¿Verdad? Antes era un turismo que venía, se quedaba una semana, tomaba fotos, veía los animalitos, bla, 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 y se iba, ¿verdad? Dejaba su cuota y se iba. Ahora estamos teniendo gente que llega a Costa Rica y dice, bueno, yo no me voy a venir una semana, 15 días y me voy. Algunos del país, no, me quiero quedar aquí. Me quiero quedar 7 meses, 9 meses, 8. Y entonces resulta que ya dicen, bueno, yo no necesito, quiero comprar aquella casa o quiero este departamento y puedo pagar $1,000, $2,000 por mensualidad en ese departamento. Y bueno, lo que está provocando eso es que efectivamente la gente en Costa Rica, las personas costarricenses, digamos que el salario mínimo oficial debe rondar, no sé, $700 más o menos, y no pueden agarrar todo su salario y pagar un alquiler, ¿verdad? Y entonces la gente está migrando completamente de los lugares. Costa Rica tiene otra particularidad por el cual es motivo de gran atracción de estos sectores que quieren venir a este país y quedarse, y es que es un país muy pequeño, ¿verdad? Si usted está en la capital, que es San José, y a 3 horas de San José está en cerros o volcanes lindísimos, y en un clima frío de montaña, y a 2 horas está en la playa, ¿verdad? Entonces, esa lógica de moverse en país en medio de microclimas es facilísima, pasa mucho. Sí, ciertamente está ocurriendo igualmente. En Puerto Rico hay un incremento en el nivel de precios del hospedaje, el costo de hacer turismo. Aquí, por ejemplo, lo he hablado en otros programas. A mí me cuesta más hacer turismo interno en Puerto Rico que montarme en un avión e irme a países como España. no, España no. Portugal. República Dominicana, el mismo Colombia. O sea, es una situación que está afectando no tan solo al turista, sino al que vive en Puerto Rico y en su caso en Costa Rica. O sea, ¿cuánto va a aumentar el costo en el turismo interno de los costarricenses que quieran irse un fin de semana de playa? O sea, eso una persona que gana $700 al mes a unos precios donde Airbnb puede costar 150, $170 por noche. Es inconsecuente a lo que puede pagar un local. Y yo creo que es un problema que no está atendiendo el desarrollo económico. Cuando hablan de desarrollo económico se está enfocando en otras cosas y no se enfoca en que el turismo local es parte y forma parte, ¿no? Valga la redundancia, de ese desarrollo económico. Así que veo muy poca discusión sobre ese aspecto y no tan solo
quedándome en lo turístico, ni se diga en los aspectos sobre la comida. O sea, salir a un restaurante ahora me vale 2 veces que me costaba hace 4 o 5 No, años atrás. digo dije Madrid y dije Portugal en el sentido de exagerarlo, porque tú y yo sabemos que si queremos ir al otro lado de la isla y nos queremos quedar por allá, Me sale más barato me ir a sale más España. barato alquilar Sí. posiblemente en algún lugar en España o en Europa que ahí mismo en Rincón o en Cabo Rojo. Sí, sí, y curiosamente, y quiero tocar esta anécdota ya que hablamos sobre los costos de la comida, se habla mucho sí. se habla mucho de la inflación. Puerto Rico importa mucho lo que tiene que ver no sé cómo le llaman ustedes, las viandas, esto del ñame, la yautía, los tubérculos, la batata, la papa, La eso, papa, sí, la yuca le decimos sí, acá. todo Papa, eso yuca, camote, sí. Puerto Rico importa mucho de ese producto desde Costa Rica. Y obviamente eso también hemos visto un impacto en el aumento del nivel de precios. Y la gente me habla de inflación, pero yo aquí tengo una duda, porque estamos hablando de una inflación en una zona en específico, que es en esta área de Latinoamérica, en destinos donde la gentrificación está aumentando. ¿Por qué digo esto? Porque yo estuve en agosto en unos amigos en España, en Palma, en Mallorca, en la isla de Mallorca, en Islas Baleares, y yo hice un ejercicio y fui a un supermercado y dije, vamos a ver cuánto puede costar una canasta básica aquí en Mallorca versus yo comprarla en Puerto Rico. Y curiosamente me paré detrás de una persona que estaba haciendo la compra de esa semana y cuando va a pagar, la persona tenía todo lo que necesita una canasta básica. O sea, papas, zanahoria, huevos, verduras, todo. Cuando va a pagar eran 57 euros. Yo traslado esa canasta a Puerto Rico, yo me gasto 120, $130 sin problema ninguno. Y eso es sin comprar productos de calidad. Sin comprar productos de calidad, porque eso es otro problema que estamos teniendo. La calidad de que está Es lo mismo llegando acá. no es la misma. Es lo mismo acá. Es exactamente lo mismo que está pasando, ¿no? El costo de la vida disparado. No. Hay lugares en Costa Rica, hay un lugar en particular en Guanacaste, Tamarindo. Hay otro en Punta Arenas que se llama Santa Teresa en Cóbano. Primero que están, la mayoría de hoteles, espacios ahí, ya no son personas costarricenses las que atienden, ¿verdad? Ni trabajan en los servicios. Quiero decir esto. Ya ni siquiera las personas que trabajan en los espacios son costarricenses. Wow. Y tal cual un poco el video, ¿verdad? De que lanza Bad Bunny previo a su álbum, este video donde que sale la ranita y todo eso, Ujú. ¿verdad? Que el señor va a comprar a la Concho. tienda Sí, que va y para la panadería. Ujú. ajá, y en la panadería le atienden ya y es otra cosa completamente. Ni le aceptan el pagar Sí. en efectivo. Entonces Pues diputado, es, qué bueno que está mencionando eso y perdona que le interrumpa porque en Puerto Rico se no. desató un debate sobre eso porque se estaba diciendo que se estaba exagerando mucho, que eso no va a pasar en Puerto Rico, que ahí la población es muy grande. Costa Rica mencionó como 5 millones de personas, ¿verdad? 5 o 4. Ajá, Y cinco, Puerto cinco. Rico tiene alrededor de 3.5. No estoy diciendo, ¿verdad? Para que tampoco se alarmen aquí que esto es algo que va a pasar o que pasa de la noche a la mañana, pero qué bueno que trajo ese ejemplo y lo voy a dejar continuar porque Sí. se comenzó un debate de que eso es un cuento ficticio para, ¿verdad? Para vender el álbum. Bueno, a mí me parece que es arte, ¿no? Que el arte podría ser hasta como una sátira, ¿no? Ujú, Como decir, esto que tiene un poco de eso, ¿verdad? Como entre broma, Sí. diciendo algo bien preocupante. ujú. Y lo Pero voy a no es decir por broma. un ejemplo que me pasó a mí. Es decir, yo fui con mi pareja a una playa de Costa Rica, entramos a un restaurante y en el restaurante nos atendió una persona muy parecida al video y nos empezó a atender en inglés y el menú está en inglés. Tanto ella como yo hablamos inglés.
pero ¿por qué teníamos que hablar inglés ahí? Sí. ¿Verdad? Sí, yo hablo inglés porque quiero, porque me gusta comunicarme o cuando tenga ganas de comunicarme en ese idioma, en los espacios en que los que tengo que comunicarme de esa forma, pero ¿por qué en mi país me tienen que venir a decir y ofrecer el menú en inglés y hablarme en inglés mientras me atendían? Y les dijimos que queríamos ser atendidos en español. La persona que nos estaba atendiendo, grandes dificultades tenía para comunicarse en español. Entonces, ese es un fenómeno que está y que puede seguir creciendo, es decir, va a seguir pasando y es parte de las reflexiones que hoy tenemos, porque esta migración que se está dando no solamente tiene parámetros que inciden en lo económico, sino también en lo social, Ujú. en lo cultural, tiene influencia. Por ejemplo, hoy en Costa Rica hay muchísimas personas que vienen de otros países, compran propiedades y piensan que Costa Rica es como una añadidura de sus países, ¿no? Pasa que aquí vienen personas, voy a poner un ejemplo, norteamericanas, estadounidenses, vienen, compran una tierra y piensan que Costa Rica se rige por las mismas reglas que se rige Miami, no sé. Ujú. Y entonces piensan que aquí, si yo compré esta propiedad, puedo cercar el río, ¿verdad? Y que nadie puede ir al río porque es mío. O compré la propiedad que estaba frente a la playa y resulta que había un camino histórico, público, de acceder a esa playa y digo, no, este camino es mío porque está la propiedad mía y cierran el camino. Sí, es que Y ni eso vienen, lleva, ni vienen ni tratan de asimilarse ni respetar la cultura en muchas ocasiones. en muchos casos hay una forma de ver como que vengo aquí con la misma lógica de mundo, Ujú. ¿verdad? Y cuando ahí se da cuenta uno que eso, y después cuando la gente de la comunidad levanta la voz y dice, no me gusta esto, no me gusta lo que está pasando, este lugar, este caminito, por aquí pasaron mis abuelos, mis tatarabuelos y pasaron 3 generaciones, 4 generaciones a ir a comernos un almuerzo. Aquí se le dice almuerzo en hoja, que es un almuerzo tradicional, lo envuelven en las hojas de las matas de plátano o de banano y ahí echan el arroz, los frijoles y bueno, todo. Si tuviera, no sé, las habichuelas, eso, ¿verdad? Sí. Le echan de todo ahí y la carne y todo lo envuelven en eso y las familias se van con esos almuerzos así, se iban para comer en la playa y no gastar casi nada, es decir, no gastaban dinero, se Ujú. iban en el bus, se iban caminando como fuera y llegaban ahí, la playa gratuita, una playa hermosa, veían el atardecer sin problema. Hoy no pueden, en algunos espacios se les cierra el acceso, pelean por ese acceso y entonces vienen a decirles los antidesarrollo, que están en contra del desarrollo, que Sí. están en contra de que venga la plata a Costa Que Rica, son xenófobos. que son xenófobos, aunque estas personas, nuevamente repito, dispuestas a abrazar siempre a cualquier persona que venga a nuestro país a visitarnos. Pero bueno, eso pasa. Yo de plano digo, bueno, en esto prefiero ser radical, ¿verdad? Que me tachen de radical, siempre en un pleno respeto de los derechos humanos, de las otras personas, de las otras culturas e identidades, pero yo no puedo aceptar que a mí me digan que el desarrollo, que eso es desarrollo. O sea, yo no puedo aceptar que me digan que un Ujú. modelo que concentra la riqueza en unos pocos, en un 1%, ¿va? Ujú. Que como decía, creo que hay varios economistas que lo han planteado, sí, un modelo que concentra riqueza en un 1% y tiene pobre al 99%, si usted me dice que eso es desarrollo, yo le digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Correcto. Sí, yo no estoy de acuerdo que el desarrollo sea eso. Concentración de riqueza, desigualdad. Para mí eso, y además le agregamos destrucción ambiental. Eso no es desarrollo. Para mí, eso es subdesarrollo. Eso es caminar al subdesarrollo. Porque para mí, el desarrollo verdadero es el que distribuye la riqueza y crea equidad. Es decir, reduce la desigualdad. Sí, Entonces, yo acepto que me digan que estoy en contra del desarrollo si yo estuviese oponiéndome a un modelo que produce equidad, que produce mayores oportunidades y una mejor distribución de la riqueza. Pero eso no es lo que está pasando con la gentrificación. La gentrificación no es desarrollo, es camino al subdesarrollo, es más bien dejarnos más pobres, ¿verdad? Mayores limitaciones económicas.
Y aquí hay un concepto que han desarrollado algunos autores que se llama capital, el capital de la tierra, ¿no? El capital de la tierra. Y tiene que ver con que las familias tradicionales de nuestros países por muchos tiempos protegieron la tierra y las montañas y los ríos y las quebradas, los mares. Y eso es un capital valiosísimo en el mundo. Los lugares donde nace el agua. Costa Rica, por ejemplo, es rico en agua. Y hoy resulta que personas que no están en este país, con imágenes satelitales, definen y encuentran lugares donde hay múltiples fuentes de agua y compran las propiedades sin haber puesto un pie en Costa Rica. Compran las propiedades desde el extranjero solamente por las reservas de agua que ahí tienen. Y esa es una discusión de carácter importantísimo. Y yo creo que sobre eso habría que reflexionar, que habría que planteárselo y cuestionárselo. No es que nosotros y nosotras pensemos que está mal o que estamos mal o que somos radicales o lo que estemos promoviendo el subdesarrollo. No, lo que estamos diciendo es el capital que ha protegido, natural, comunitario, de la tierra, que han protegido por tanto tiempo nuestras generaciones, lo mínimo que sería es que se siga resguardando, ¿verdad? O que se distribuya de una mejor forma. Sí, y quiero tocar un punto que creo que Jeffrey va a coincidir conmigo. Debemos hablar ahora sobre las propuestas. ¿Cómo cree que se pueda solucionar esta gentrificación? ¿Cree que ya está muy avanzado, tanto en Costa Rica? Yo diría que en Puerto Rico ya esto está muy avanzado también. ¿O cree que estamos a tiempo para presentar alguna propuesta específica y detener esto? ¿Cómo el Estado puede jugar ahí un papel importante? Y es buena pregunta. Hay dos cosas que en Costa Rica yo creo que vamos a estar reflexionando después de múltiples reuniones con colectivos de no a la gentrificación. En el caso nuestro, veníamos trabajando desde hace más de un año sobre este tema, esta preocupación. Y cuando surge la canción de Bad Bunny, fue muy importante porque abre una ventana, ¿verdad? Para poder poner sobre la mesa el tema. Quiero decir que este es un tema que no le gusta hablar mucho a los políticos, ¿verdad? Además, creo que en Costa Rica, aparte de mí, no veo a ningún otro político hablando en público, ¿verdad? En privado si vienen a decirme, lo de la gentrificación sí que es un problema y demás, pero en lo privado, en lo público, no lo hablan. Y es porque evidentemente detrás de esto hay enormes intereses económicos, Claro. ¿verdad? Y entonces es un teje y maneje difícil en lo político y que si no hay presión social, no lo van a hablar. Pero bueno, en Costa Rica yo lo que veo es que hay una posibilidad y la conclusión a la que hemos llegado son dos vías, es decir, hay que hacer algo para detener la avanzada. Ciertamente está muy adelante o muy desarrollado, pero nuestro país todavía tiene lugares muy rurales, todavía muy protegidos, la naturaleza y demás, que si no hacemos algo los vamos a perder completamente. Entonces, sí, ahí hay un análisis que estamos haciendo para poder plantear algunas discusiones como las que ha hecho, se han dado en España, ¿verdad? Y en Europa también. De momento estamos bajo el planteamiento porque hay cosas que están mal. Hemos presentado un proyecto de ley, por ejemplo, para que los accesos a las playas, ya nuestra legislación dice que son públicas, pero no dicen qué características debe cumplir ese acceso público, ¿verdad? Entonces tenemos cadenas de hoteles, cadenas internacionales, transnacionales de hoteles, que lo que hacen es toman la playa y dejan un trillo. Yo no sé si ustedes conocen esa palabra, trillo, pero es como un caminito Ujú. pequeño, allá pasando por encima de las Y dice rocas, que que no cumplieron. cumple. Ajá. Y cumplieron, porque le dicen cuando viene el acceso público, bueno, allá, después de que usted ha caminado 300 metros entre rocas, arriesgando la vida, cayéndose, Sí, levantándose, aquí ha pasado. donde no puede entrar la abuela, ¿verdad? Donde no puede entrar la persona en silla de ruedas, eso es el acceso público. Entonces, presentamos un proyecto para establecer límites mínimos de lo que es un acceso público, cuánto tiene que medir el acceso y de esta forma garantizar que la playa es para todas las personas. Entonces, es una primera cosa que estamos haciendo. También presentamos una propuesta
En Costa Rica hay una figura que se llama ASADS, que son asociaciones rurales que administran el agua. Entonces las comunidades se organizan para crear estas ASADS que manejan el agua y la reparten en las comunidades. Históricamente es un modelo de gestión comunitaria del agua. Resulta que hay lugares donde estas asadas ya fueron topadas todas por completo por personas extranjeras que incluso usan su carnet de turista, porque ella, nuestra legislación lo permite, y con el carnet de turista que 6 meses van a estar en Costa Rica, quedan en puestos elegidos para estar 2 años definiendo el agua de la gente de la comunidad. Hay lugares donde la convocatoria de esas asadas a las asambleas ya son en inglés, y los cobros por permisos para tener agua rondan los $3,000, $3,000 y no se puede acceder a eso para un costarricense. Ya les decía, el salario de un costarricense puede rondar los $700, el oficial, hay gente que gana muchísimo menos de eso. Y para ponerlo en términos moneda costarricense, hay personas que ganan 250,000 colones y están cobrando por permisos de agua en esas comunidades 2 millones de colones, 3 millones de colones. No se puede acceder, ¿sí? Usted no puede pagarlo. Y entonces presentamos una propuesta para que esas asadas, esos grupos de toma de decisiones sobre el agua, no haya un porcentaje y además no se puedan utilizar visas de turista para estar dentro de esas juntas directivas. Estamos a las puertas de presentar una propuesta de ley también para ponerle un impuesto alto a las compras de personas extranjeras dentro del país a las tierras, ¿verdad? En Costa Rica y definir y que el porcentaje de ese impuesto, ¿verdad? Que es alto, digamos, si presentamos una propuesta, no sé, del 50%, estamos en esa definición todavía, 50, 60% al impuesto por compra de personas extranjeras de tierra en Costa Rica, de residencias y demás, que ese impuesto se vaya en totalidad para bonos de vivienda de las personas más vulnerables, porque bueno, si las personas del mundo quieren venir a invertir su dinero en nuestro país con sus grandes riquezas, bueno, que contribuyan a construirle las casas a la gente más pobre que queda excluida de los espacios y bueno, es una forma también de por lo menos plantearles el reto de la necesidad de buscar una equidad en esa materia y bueno, estamos analizando más propuestas en esa línea. Al mismo tiempo, creemos que hay que fortalecer la figura del turismo rural y comunitario. Costa Rica era históricamente fuerte en esto, lo hemos ido perdiendo, se ha ido desmovilizando, pero la lógica del turismo rural comunitario de pequeña escala ha distribuido la riqueza de manera importante en nuestro país. Creemos que debemos seguir por esa línea, ¿verdad? Y hay que seguir fortaleciendo la forma de que estos pequeños y medianos negocios se mantengan siempre en apego a nuestra identidad, a nuestra cultura, a nuestra esencia. Y bueno, esa es una serie de esfuerzos que yo creo que hay que hacer, pero más allá de si está temprano o tarde la discusión, yo sí creo que los pueblos de Latinoamérica tienen que organizarse a lo largo del mundo y a organizarse en nuestro continente como lo están haciendo en Europa. Hoy en Europa hay Claro. gente organizada defendiendo playas, defendiendo acceso a las playas, porque hasta los europeos vivieron este problema. Y entonces yo creo que Latinoamérica tiene que decir, no, no vamos a esperar a que sea tan tarde, vamos a frenar esto ya. Y la única forma de hacerlo, yo creo que más bien es como en estos lazos internacionales de reflexión, de conversación. Este TikTok que subimos nosotros, que es el que ustedes hablan, que pasaron ahí, y seguramente que por Bad Bunny, yo qué voy a saber, pero llegó a 1 millón de personas Sí, y te hay fuiste gente de viral. todo Latinoamérica, es decir, de Honduras, Guatemala, de de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, muchísima gente de Puerto Rico que nos decía, no suelten la bandera, no. Ese apoyo internacional, solidario, creo que es muy necesario. Incluso Sí. pareciera que no tiene relación, pero sí tiene relación. En tiempos donde tenemos aquí de vecino, es decir, una persona con un discurso como el que tiene, creo que Latinoamérica tiene que abrazarse fuertemente. Sí, no hay otra forma. Latinoamérica tiene que abrazarse como hermanos y hermanas de una identidad de un pueblo valiente y como dice otro conterráneo de ustedes, de un pueblo sin piernas pero que aún camina.
Y entonces yo creo que desde ahí es que hay que abrazarse para por lo menos plantear una discusión como la que representa la gentrificación. De acuerdo con usted, ahí está citando a René, si no me equivoco, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 sí. Pero de Con acuerdo, una obra hermosa, tengo que sí. decir. Es decir, una canción que se llama Latinoamérica, que a mí me marcó la vida y sé Ujú. que a millones de personas le marcó la vida desde muy, muy chico, ¿verdad? Sí, muy chico. Sí. Una letra hermosa, es un poema de primera letra hasta la última, ¿verdad? Y bueno, yo agradezco, quiero agradecer en este espacio a la, al arte de Puerto Rico, a la cultura de Puerto Rico, que nos está dando tanto a Latinoamérica entera. Gracias. Y de acuerdo contigo, con usted, diputado, que esa canción tomó más relevancia aún, ¿verdad? Cuando sucedió lo que sucedió con el vecino del norte, ¿verdad? Y lo que ha transcurrido con los demás países vecinos aquí en Latinoamérica. Y como usted bien dice, es también el resistir, no negar que personas, ¿verdad?, visiten nuestros países, pero es el resistir, el querer coger ese capital de cantazo, creer que eso es lo que nos va a resolver todos los problemas y entregar lo nuestro y ver que puede haber un balance, puede haber capital exterior, se puede tratar de bregar con eso, pero no arrodillarse ante él, ¿verdad? Y decir, toma lo que quiera y dame el dinero. Porque después pasa lo que te está sucediendo en muchos lugares, que se vienen para nuestra tierra y como mencioné ahorita, no se quieren asimilar, no quieren respetar la cultura. Y eso estamos hablando de individuos, ¿verdad? Si empezamos después a hablar, como usted mencionó, multinacionales y todo lo demás, pues es una conversación sin terminar, ¿verdad? Pero sí, es el hecho de no coger, como dirían en Estados Unidos, ese sugar high, de tratar de entrar ese capital, y abandonar todo lo nuestro. De acuerdo, no, no, de acuerdísimo y vamos a ver también una lógica de cómo entendemos el mundo, ¿verdad? Y nosotros venimos de, yo creo que otra lógica, ¿verdad? Lo decía hace un momento, en nuestras sociedades tal vez no es tan importante esa frase de time is money, no, a mucha gente no nos pega tanto, ¿verdad? Ujú. Porque tal vez aquí capaz que nos llena de orgullo el abrazo de la familia Claro. y nos llena el alma compartir con la gente que amamos. Capaz que aquí no nos movemos por lo Ujú. que podemos comprar, sino lo que somos. O Claro. capaz que en Latinoamérica el sentido de la vida se asume de una forma diferente. Yo creo que es una filosofía que hay que poner de la vida, es decir, tenemos nuestra forma de ver la vida y no está mal verla desde esta mirada, ¿verdad? No está mal mirarla desde ahí. Que venga el que quiera, Ujú. que venga el que quiera, pero como dice Rigoberta Menchú, hay gente, hay ricos, ¿verdad? Hay ricos tan pobres que lo único que tienen es el dinero, Claro. ¿verdad? Eso hizo de Rigoberta Menchú. Hay ricos tan pobres que lo único que tienen es el dinero. Y es que el dinero no compra ni la lluvia, ni el sol, ni el agua. Es decir, no compra el aire que respiramos, ¿no? Ujú. Ya, y eso, obviamente, hay gente que nos gusta seguir a Pepe Mujica, ¿no? Que está Ah, ya Sí, sí. aquí hay uno, aquí hay un dándonos, Yo fanático. soy fan de Pepe. Gran nos está Pepe. dando nuestros últimos momentos de inspiración en la vida y demás. Y bueno, qué orgullo haber nacido también, repito, en una generación que logró ver caminar, digamos, por este mundo, diciendo un joven, un viejo joven o un joven viejo, no se sabe. Ajá. Pero él habla en un idioma actual y a mí me gana un poco y yo creo que hay que replicar ese mensaje para que también, en mi caso, generaciones jóvenes lo entiendan. El éxito no está ahí, no está en lo que usted Claro. pueda comprar, sino en la felicidad que pueda tener. Y la felicidad realmente no se compra con plata. Y hablando de Pepe, el discurso de su salida en cuando se retiraba de senador de Uruguay, él dijo algo que a mí me impactó mucho y él dice que en la política
las personas trascienden, o sea, el efecto de la causa, de la política como causa, ¿ves? Es transformar esa causa en aspectos sociales, en realidades sociales, en ir tras ello, tras la felicidad humana. Básicamente eso es lo que resume en su discurso y ciertamente trayéndolo como analogía a lo que estamos discutiendo aquí hoy. Es cómo yo utilizo, ¿verdad? La política en no que no lleguen, es que vengan, pero vamos a no interrumpir el desarrollo de una sociedad, de un país, tanto económico como cultural, porque el ejemplo que usted dio en un restaurante en Costa Rica donde tuvo que usted en su país hablar inglés, pues eso es un impacto cultural que está teniendo, ¿no? Y nos Claro. pasa a nosotros aquí en el área metropolitana, hablamos español, pero si me voy a algún restaurante en Rincón o en la zona oeste, donde hay mucho impacto turístico, me va a ocurrir lo mismo. Ya me ha ocurrido lo mismo. Así que ciertamente esto es un tema que amerita otro programa más. Y yo tengo una propuesta. Vamos a hacerlo este segundo programa en Costa Rica. ¿Qué le parece? A mí me parece bien con la único condicionante que el siguiente tendrá que ser en Puerto Rico. Perfecto. sí. Trato Sí, hecho. sí. Trato hecho. De Costa Rica a Puerto Rico. Y Y nosotros pronunciamos la R un poco diferente, pero bueno, de pueblos hermanos. Yo no he ido una vez a Estados Unidos que no me digan ajá. usted es de Puerto Rico, ¿verdad? Porque asimilan que el Somos nombre del país hermanos. es similar, pero yo no me siento ofendido para nada. Y Me siento aportando a ese tema, lo discutíamos fuera del aire. Ya Puerto Rico y el gobierno, la gobernadora me parece fueron 2 semanas, ha anunciado junto a la compañía Avianca, la aerolínea Avianca de Centroamérica, ha Ujú. anunciado vuelos directos con conexión, ¿verdad? Entre el aeropuerto José Santa María y el aeropuerto Luis Muñoz Marín, aquí en Puerto Rico. Así que vamos a Sí. conectar San José Sí. con San Juan a partir Así de va a ser marzo. Sí, diputado, desde que yo San sé José hasta San Juan. que usted, ¿verdad? Tiene que atender a muchos de esos constituyentes, pero si nosotros llegamos a San José, nos va a tener que atender a nosotros ahí en la entrevista. Vamos a atenderlos en la pura asamblea o en el puro parque o en la pura playa. En la playa pública, eso sí, porque vamos a pelear La para que hacemos siga allí. siendo pública. Y igual Un aquí cuando abrazo usted venga fuerte. para Puerto Rico. Diputado, gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo y esta es su casa cuando necesite discutir o quiera discutir un tema de trascendencia internacional. No duden en hacerlo. Estamos hablando entre hermanos y esperemos que se quede así. Así que ha sido un placer. A nombre de Pesos y Contrapesos, le damos nuevamente las gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy, muy contento de haber compartido con ustedes y tremendamente honrado. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Igual. que sea hasta la próxima. Y amigos, muchas gracias por su sintonía.